Te acabas de enterar que SIPE desarrolló un software para calcular conexiones, o por ahí ya lo conoces hace tiempo, pero venís dando vueltas con la compra y no te decidís. A veces por temas de tiempo no nos podemos sentar a poder ver un programa por completo, pero este vale la pena. Entonces, en muy poquitos minutos voy a responderte todas las preguntas que nos han hecho los usuarios antes de comprar el software SIPE Connect, para que en tan solo unos minutos ya puedas entender qué es lo que hace y puedas decidirte por tenerlo. Primero, ¿qué es lo que hace CipeConnect? CipeConnect es un software para cálculo de conexiones. Bien, hace análisis estructural y cálculo de conexiones. Ese cálculo lo hace por el método de los elementos finitos y también usando normativas. Las normativas que puede usar el software son las normativas americanas o las normativas europeas, entre las principales. Además de hacer el cálculo estructural, permite generar memorias de cálculo y permite generar planos de la conexión en diferentes formatos, entre ellos DWG y DXF. ¿Cuál es la diferencia entre CipeConnect y otros software de conexiones? Claro, esa es la primera pregunta. Tal vez tengas otro software o tal vez no, pero quieras saber cuál es la diferencia. Principalmente, CipeConnect tiene la interfaz gráfica que es siempre tan amigable de Cipe. Es una interfaz que es intuitiva y que es rápida de usar. Segundo, es el único software en el mercado que permite tomar la información de cada perfil y cada nudo desde otro programa. Si nosotros trabajamos una estructura dentro de Cipe 3D, que es el software de cálculo de Cipe para estructuras metálicas, ya nos va a traer todos los momentos, rigideces, desplazamientos, cargas de cada nudo para no tener que generarlas de vuelta dentro de CipeConnect. Eso es un ahorro de tiempo importantísimo. Y como segunda característica importantísima y diferencia con otro software es que genera planos. Sí, genera los planos de despiece de cada conexión en DWG o DXF. Incluso también lo genera en BIM, pero que genere los planos en DWG y DXF es algo que lo hace único en el mercado para hacer un programa de cálculo de conexiones. CipeConnect reemplaza al famoso Cipe 3D, el software de cálculo de estructuras metálicas de Cipe. No, colabora. Si nosotros tenemos el Cipe 3D y trabajamos con Cipe 3D, esa estructura la vamos a poder llevar automáticamente a CipeConnect para hacer las conexiones. Si no tenemos Cipe 3D, no importa, podemos hacer las conexiones igual dentro de CipeConnect. ¿Con qué normas trabaja? Bien, recién habíamos hablado de que CipeConnect permite trabajar principalmente con las normas europeas y con las normas americanas. Acá en la lista de elementos de acero podemos ver que se pueden trabajar las normas LRFD y se pueden trabajar también las normas principalmente europeas, incluso adaptadas a cada país, con el código de cada país. ¿Por qué usa el motor de cálculo de OpenSys? CipeConnect es un software que a la hora de calcular usa el motor de cálculo OpenSys, que es un motor de cálculo desarrollado por la Universidad de Berkeley, en California. No es un motor desarrollado por Cipe. De hecho, es de uso libre el OpenSys. ¿Qué pasa? Es un software que un motor de cálculo que está pensado a nivel de programación, no a nivel comercial. Lo que hizo Cipe fue generar un acuerdo con la Universidad de Berkeley para introducir este motor de cálculo de OpenSys muy potente, con mucho prestigio dentro de CipeConnect. Entonces, a la hora de calcular una conexión dentro de CipeConnect, lo que vamos a tener es un análisis no lineal por elementos finitos, repito, análisis no lineal por elementos finitos, que nos va a ofrecer resultados como los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Poder ver una malla de discretización de cada pieza y cada elemento, y analizar desplazamientos, deformaciones, tensiones, poder hacer análisis de pandeo en el caso de perfiles armados o conformados, o rigideces rotacionales. ¿Qué tipo de perfiles trabaja CipeConnect? Buena pregunta. Fue evolucionando el software a medida que pasó el tiempo. En un principio, en los inicios, seguramente si te habían contado del CipeConnect, solamente calculaba perfiles laminados, pero hoy en día, si vamos a las bibliotecas de perfiles, podemos ver que se pueden trabajar perfiles laminados, armados, conformados y tubulares. De hecho, hoy se acaba de incorporar como último elemento, por decirlo así, importante dentro de las perfilerías, los perfiles tubulares huecos. Entonces, si vamos a perfiles laminados, tenemos los famosos doble T, los C, los T, los ángulos, las placas o chapas. Los armados tenemos doble T de sección variables y doble T o IPN o IR de sección constante. En los conformados tenemos los U, los C, los W, ¿bien? Los ángulos.
Y en tubulares, como veíamos antes, tenemos tubulares redondos y tubulares cuadrados o rectangulares. ¿Mm? Y podemos conectar entre sí cualquiera de estos tipos de perfiles. ¿Qué tipo de conexiones se pueden realizar? Importantísima pregunta. Bien, aquí estamos viendo una conexión entre dos perfiles armados de sección variable, una típica nave en Latinoamérica. Podemos realizar libremente, modelando libremente, conexiones entre perfiles de acero, de todas las bibliotecas que acabamos de ver recién, combinadas entre sí sin ningún problema. Podemos realizar hacer que las conexiones sean soldadas y atornilladas. Podemos realizar placas de anclaje con sus anclajes entre un elemento de acero y un elemento de concreto. Podemos realizar conexiones entre perfiles también de madera, si quisiéramos, si tenemos la opción. Y estas conexiones que podemos hacer pueden ser totalmente libres. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿con cuánta libertad puedo diseñar conexiones? Bueno, la idea de CIPECONEC es que las conexiones que yo genero sean diseñadas 100% por el usuario y el software se encargue luego de generar los planos y generar los cálculos y resultados. Entonces, con todos estos botones que tenemos aquí arriba, estos comandos, vamos a poder ir creando mi conexión paso a paso de una manera muy intuitiva y rápida. Hacer esta conexión nos puede llevar 3 o 4 minutos, no más que eso si tenemos ya práctica dentro del programa. Bien. Por lo cual vamos a poder generar soldaduras donde queremos, placas donde queremos, recortes en perfiles donde queremos, colocación de tornillos donde queremos, recortes en chapas o en placas donde queremos. Por lo cual, la gama de tipo de conexiones que podemos hacer dentro de CIPECONEC o la libertad que tenemos dentro de CIPECONEC, podríamos decir que es demasiado amplia, muy grande, alcanzando a algo que no tenga incluso límites. ¿Bien? ¿Se pueden realizar anclajes? Se pueden realizar anclajes en CIPECONEC. Incluso ya vienen bibliotecas precargadas de tipos de anclajes, pero si no podemos generar nuestros propios anclajes dentro de CIPECONEC y hacer placas de anclajes circulares, rectangulares, cuadradas entre una trave o viga y una columna de concreto, o entre una columna de acero y un elemento, una zapata o un elemento de concreto, sin ningún problema. La siguiente pregunta típica es: ¿puedo conectar una viga trave de acero a una columna de concreto? Sin ningún problema y en cualquier ángulo y dirección. ¿Me sirve para naves con perfiles armados de sección variable? Esta es una típica pregunta que nos hacen porque es muy frecuente dentro del mundo de las naves en Latinoamérica. Bueno, justamente la conexión que estamos viendo aquí es una conexión entre dos perfiles de sección variable. ¿Me sirve para andamios o mástiles tubulares huecos? Exactamente, gracias a la incorporación que tuvo el CIPECONEC hoy de los perfiles tubulares huecos, puedo calcular una conexión entre dos tubos sin ningún problema. Y esta conexión entre dos tubos puede ser una conexión soldada o atornillada a través de una placa. ¿Puedo calcular conexiones precalificadas? Se pueden modelar conexiones precalificadas, pero el software no las va a verificar como precalificadas. Esto en realidad tiene un porqué lógico, que es que si una conexión está precalificada, quiere decir que si cumple con las condiciones por las cuales fue precalificada, no sería tan necesario hacerle un cálculo a esa conexión. De todos modos, hemos hecho simulaciones en CIPECONEC de conexiones precalificadas. Repito, no la va a verificar como una precalificada. ¿Puedo diseñar conexiones en CIPECONEC sin depender de otro programa? Sí. CIPECONEC es un software que es 100% libre. Yo puedo crear los nudos que necesite. Fíjense que tenemos el comando de añadir nudos. Indicarle cuáles son las barras que llegan a ese nudo, la cantidad de barras que quiera, y diseñar una o cientos de conexiones sin necesidad de venir de otro programa. ¿Puedo exportar las conexiones calculadas a Tecla, Revit u otros programas? Sí. CIPECONEC permite exportar
todas las conexiones en formato IFC EM11, que es un formato especializado para estructuras industriales metálicas, que tiene en cuenta cada una de las piecitas que tiene una conexión de manera particular. Gracias a esa exportación, eso luego lo podemos abrir con cualquier software que lea el formato IFC M11, que puede ser, por ejemplo, Tecla, puede ser también un Revit, o puede ser cualquier otro software que lea IFC. Obviamente que esto nos va a servir para tener en cuenta la geometría. Para el análisis estructural, para los datos de análisis estructural, es muy difícil que un software de una marca comparte información con otra. Aunque en la mejora que ha traído el último parche de CPConnect, si nosotros trabajamos con, por ejemplo, software como el ETABS, sí nos podemos traer la información a CPConnect para poder diseñar las conexiones. ¿Cuál es el alcance de los planos de taller en CPConnect? Bien, claro, ¿hasta dónde llegan los planos de taller? Porque esto es algo que es único, que un software de cálculo de conexiones haga planos de WG. De hecho, es lo que lo hace tan especial al programa, ¿no? Una de las cosas que lo hace tan especial. El software tiene un sistema para hacer láminas en DWG o DXF, también podrían ser en PDF, bastante automatizado. Yo puedo generar vistas de forma predefinida desde el botón de escenas o puedo pedirle al programa que me genere vistas automatizadas. Y luego con comandos que son muy sencillos de usar, puedo generar acotaciones donde necesite. Fíjense que generar una acotación aquí adentro es muy fácil. Marco qué es lo que quiero acotar y listo. Marco qué es lo que quiero acotar y listo. Y luego todos estos planos que voy generando, donde también le puedo cargar etiquetas, etcétera, simplemente los puedo exportar a formato DWG o DXF, y esto lo va a exportar no como bloque, no como bloque, sino como línea, por lo cual lo puede leer una máquina de corte. Bien, hasta aquí llegan los planos de CPConnect, que es un montón, hasta el nudo, hasta el nudo. Si quisiera tener los planos de taller o los planos de despiece de toda la estructura completa, o sea, tener todos los planos de todas las barras enteras, por ejemplo, y dónde cortar y dónde perforar, para eso puedo usar el software StruBeam Steel, que es un programa que tiene CIPE que está especialmente hecho para planos de taller de una estructura completa. Pero ya el alcance que tiene CIPEConnect es justamente hasta la conexión, hasta el nudo. ¿Con qué software puedo generar los planos de taller de los perfiles también? Bueno, lo acabamos de mencionar, para eso está el StruBeam Steel, que es un software que permite trabajar de la mano de CIPEConnect, si queremos, y si no lo podemos usar de forma independiente, y me va a permitir hacer los planos de taller o los planos de despiece de toda la estructura completa. Este software no calcula, solamente me va a hacer planos de taller. Entonces, el precio de CPConnect, viendo todo esto, ¿es competitivo? Claro. Si hablamos en euros, del valor de un CPConnect ronda aproximadamente los 5.500 euros, ¿bien? Y obviamente si sos usuario de CIPE, tenés opciones de compra que llegan hasta casi la mitad de ese precio, ¿no? No es la mitad, pero es casi la mitad, que rondan más o menos los 3.000 y pico de euros. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena invertir en un software de conexiones que tiene ese valor? Bueno, si nosotros pensamos en el valor que tienen en general los software en el mercado, la cuenta les va a dar que es súper competitivo, pero totalmente competitivo. Simplemente hay que prestar atención justamente a eso, ¿no? ¿Cuál es el precio de este tipo de programas en el mercado? Y segundo, si nosotros consideramos las diferencias en beneficios que tiene CPConnect, que es que también me genera planos de WG y que también me permite tomar información de programas como CIPE 3D o del programa CIPE 3D para no tener que modelar todo de nuevo, eso le da un plus al programa que en realidad debería valer más en el mercado, pero por un tema justamente de marketing y competitivo, tiene los valores que tiene. Entonces, el precio de CIPEConnect para los tipos de proyectos que nos permite realizar hoy es muy competitivo, súper competitivo. Simplemente hay que estar enterados de cuánto valen los programas por el estilo. Muy bien, espero que con este resumen de preguntas, ¿sí?, te haya aclarado un poco más el panorama y te puedas decidir ahora sí por tener tu CIPEConnect.